Señor Echenique, ¿nos está escuchando? Buen mediodía para usted. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan ustedes? Perfectamente. Muy bien. Muchas gracias por este contacto. Bueno, y reiteramos la apreciación que usted hacía. El cuestionamiento de los números reales en relación a los que se han dado a conocer por parte del gobierno nacional. Bueno, no es en relación a los que se han dado a conocer, sino que normalmente lo que pasa es que uno testea mucho menos que los casos reales que hay, porque en particular nosotros testeamos solo los sintomáticos. O sea, los casos detectados pasaron 1 millón, pero del número de muertos que tenemos en la República Argentina, que ya es cerca de los 27.000, y de conocer cuál es la estadística de las personas que mueren en función de la cantidad de infectados que hay para cada rango etario y utilizando los rangos etarios de las provincias argentinas, lo que podemos decir es que hay alrededor de 8 millones de infectados en todo el país. La mayor parte está en la zona AMBA, pero también hay una buena cantidad en las provincias. Señor Echenique, ¿de dónde sale este cálculo estimativo? Oficialmente se habla de 1 millón de infectados. Usted estima que hay 8 millones. ¿Por qué este subregistro? ¿Qué cosas no se han hecho para llegar a esa cifra o a ese cálculo que usted demuestra? No, primero quiero aclarar una cosa. Esto pasa en todo el mundo, no solo acá. O sea, el número de casos confirmados que se tienen son solamente los casos que se comunican con el sistema de salud. En algunos países sí se ha logrado hacer algo mucho mejor, como por ejemplo Islandia o Nueva Zelanda, pero son países pequeños y con mucha tecnología. Pero ¿de dónde sale este cálculo? Y este cálculo sale de conocer el número de muertes que hay. Sabiendo cuántos fallecidos hay, como aproximadamente, vamos a poner un número global, porque esto depende mucho de cada provincia, pero aproximadamente hay 200 infectados por cada fallecido. O sea, solamente 1 cada 200 muere. Entonces, cuando uno hace esa cuenta, si uno la hiciera con 1 cada 200, para 27.000 muertos daría 5.400.000. En realidad da más porque los fallecidos nuestros tienen una mucha mayor proporción de jóvenes que en otros países. Y eso es debido a que las personas mayores han tenido más cuidado y se han quedado más tiempo aislados. ¿Hay alguna lectura acerca de por qué Argentina encabeza el ranking de cantidad de muertos por millón de habitantes? No, encabeza el ranking de cantidad de muertos diarios por millón de habitantes. Sí, señor, cantidad de muertos diarios, sí. Sí, cantidad de muertos diarios. Y eso significa que muy pronto vamos a pasar a muchos países que estaban mucho peor que nosotros. O sea, hoy, con los datos de ayer, ya pasamos a Suecia. Y vamos a pasar a Italia y a Panamá. Italia fue uno de los países que más duro pegó el coronavirus. Y muy pronto, en menos de un mes, vamos a pasar incluso a Brasil y a Estados Unidos. La razón por la cual esto pasa es que la política que se llevó a cabo, que es la que se llama de aplanar la curva, no evita el número de muertos. Esto ya lo avisamos en abril y después lo avisamos todo el tiempo. Muchos investigadores, entre ellos investigadores cordobeses, pueden hablar con Rodrigo Quiroga o con Sol Minoldo, que desde visiones completamente distintas de las disciplinas, una es química y la otra es socióloga, vieron esto venir hace muchos meses. No saturar el sistema de salud es algo bueno y aplanar la curva para no saturar es algo bueno, pero viene asociado a algo malo. El número de muertos es el mismo. Entonces lo que había que hacer, que era más rastreo de contactos y aislamientos que dieran resultado para bajar el número cuando el número se zarpaba mucho, no se hizo. En vez de eso, lo que se hizo fue mantener un número constante y relativamente alto de infectados, sobre todo en zona AMBA, que después radió al interior, y ese número de infectados hace que ya haya una enorme cantidad de muertos porque es proporcional al número de infectados. La zona AMBA en grandes áreas ya está en situación de rebaño. Más del 30-40% se ha infectado ahí.
Ahora bien, la doctora Marta Cohen, la reconocida pediatra argentina que trabaja en el Reino Unido, estimó que el país necesita unos 500.000 testeos diarios y que se están haciendo solo 26.000 y atribuyó eso como un déficit del país para poder combatir el virus. ¿Usted coincide con esa percepción? Eso depende de la política de testeos que hace cada país y para qué los quiere hacer. El país que más ha testeado en el mundo es Estados Unidos y le va muy mal. Chile también testeó muchísimo y le fue muy mal. O sea, lo importante no es tanto el testeo, el número de testeos, sino a quién se testea. Acá se ha testeado mucho, o sea, hay alrededor de 1 millón de casos confirmados que corresponden a 2-3 millones de testeos. Pero ¿a qué 2-3 millones de testeos se ha testeado? A los que ya tenían síntomas. Y eso es una pérdida del poder de testeo. O sea, hay que testear a los que no tienen síntomas para determinar si tienen o no coronavirus, porque los asintomáticos son los que mejor transmiten el coronavirus, porque no saben que están infectados y por lo tanto se cuidan menos. Entonces, hay técnicas de testeos masivos que no son generalmente muy adecuadas, en especial en los lugares donde se han utilizado estas técnicas, se usan con mucha ayuda tecnológica y es muy poco serio plantear que se pueda pasar de una situación de 20.000 test diarios a una de cientos de miles de test diarios. Llegar a los 20 y pico mil test diarios costó muchísimo y realmente me parece que gran parte de ese esfuerzo es completamente inútil, porque lo que había que hacer era detectar a los asintomáticos, contactos estrechos, testear a ellos para volver a encontrar a los contactos de los contactos. Eso hubiera sido un buen paradigma de testeo, pero en vez de hacer eso, se testeó a los casos sospechosos, y los casos sospechosos se ve que en un 50, 60, 70, hasta 80% dan positivo. ¿Y por qué? Y porque los médicos diagnostican muy bien y porque no se necesitan tests para saber si alguien tiene coronavirus o no. Echenique, la última pregunta, se nos acaba el tiempo, si es tan amable. ¿Podría decirse que lo peor de la pandemia ha pasado o que no hemos llegado al pico o que depende de la situación en cada una de las regiones geográficas de la República Argentina? Depende de cada una de las regiones geográficas en la Argentina. En la capital federal ya se llegó al pico, pero si llegaran a salir en masa las personas mayores, podría haber una mortandad terrible. Pero los jóvenes ya han pasado y superado ese pico, que son los que más salen. La franja etaria de entre 20 y 40 años debe estar más de la mitad ha tenido coronavirus. Esto no significa que el pico baje y después no vuelva a subir, porque no se sabe todavía qué tan duradera es la inmunidad que se da por la infección. El caso de Córdoba, por ejemplo, es un caso intermedio, porque Córdoba empezó muy bien el control de COVID y entonces recién muy tarde empezó a haber un número alto de contagios. Así que todavía está en una situación en la cual tiene relativamente pocos contagios, no más de el 5-10% de los cordobeses ha tenido coronavirus, mientras que en la zona AMBA ese número supera el 35%. Es decir, que los cordobeses tenemos que esperar un buen tiempo más para salir de esta situación difícil en la que nos encontramos hoy. En realidad lo ideal sería no esperar, sino atacar fuertemente la situación hoy, con los métodos que utilizaba el COE cordobés al principio, que son muy buenos, de aislamientos sectorizados y de búsqueda de contactos. Lo que parece que pasa es que muchas veces, en vez de que el país haya tomado el ejemplo de Córdoba, que fue realmente ejemplar al principio, pasó lo contrario. O sea, en Córdoba están sucediendo cosas en este momento en el control de la pandemia que parecen copiadas de las que ocurrían en zona AMBA, y si siguen copiando las cosas de zona AMBA, como dejar de testear a los asintomáticos o testear con serológicos en vez de testear con tests de los moleculares que hay en el país. Acá tenemos 2 test moleculares que tienen buena
buena sensibilidad, no como el Abbott, que es muy poco sensible, que son los buenos son el ELAChem test y el NeoKit. Y esos test se pueden usar con muy poco gasto de equipamiento y sirven para testear a los asintomáticos. En vez de eso se están usando test de antígenos o test serológicos, que son unos mucho menos sensibles, y los serológicos directamente son para otra cosa, y está dando cualquier cantidad de falsos negativos. Y eso es un peligro y puede llevar a Córdoba a una situación similar a la que tuvimos en la capital federal. Echenique, le agradezco estos minutos, ha sido muy amable. Buen mediodía. Gracias a ustedes.